Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. ¿Cuál es la importancia de aplicar estrategias de inclusión en las empresas en México y cuáles son los beneficios de implementarlas? Mi objetivo es que encontremos respuestas a estas preguntas al final de este episodio. Mi nombre es Diana López, trabajo como directora de Mercadotecnia de Ventuc y soy parte del grupo de conductores de este podcast. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Radio Incomex. El día de hoy tengo como invitado a Carlos Eduardo Granados Ochoa, gerente senior de recursos humanos, con más de 2 décadas dedicadas a la gestión de recursos humanos. Actualmente lidera equipos de trabajo en la industria maquiladora, en donde la diversidad e inclusión son pilares clave. En esta etapa ha coordinado con éxito los servicios y bienestar de más de 700 colaboradores, asegurando un ambiente laboral óptimo y alineado con las normativas vigentes. Es un gusto para mí tenerlo aquí el día de hoy. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por darte el tiempo. Hola, Diana. Muchas gracias por la super presentación y pues bueno, qué amable. Pues ya teníamos muy prometida esta plática. Pues mira, nos recibió el 2025, por fin se hace realidad. Con mucho gusto aquí para aportar. Sí, muchísimas reprogramaciones, ¿no? de la plática. Pero creo que ese es un momento perfecto para hablar de este tema. Y bueno, antes de meternos en las estrategias y en las mejores prácticas, vamos a iniciar la conversación con la definición, ¿no? ¿Cómo defines lo que es la diversidad y la inclusión laboral? Mira, la diversidad podemos definirla como todo el conjunto de características, de bagajes que tiene una persona que los hace únicos, todas las particularidades que una persona puede tener. Y ya de alguna manera la inclusión, nos hablamos ahí de la parte con la que nos integramos a ese núcleo diverso y heterogéneo dentro de la sociedad. Ejemplo, podríamos dar ahí una analogía. Vamos a hablar de un partido de fútbol donde los miembros del equipo, al final de cuentas, pueden ser muy diversos entre sí. Edades, experiencia, igualmente la facilidad para jugar en la cancha, ¿no? Ahí estamos hablando de la diversidad con los miembros del equipo. Y la inclusión, que te pasen el balón, que te pasen la jugada, ¿no? Una fiesta, igualmente, todos los miembros ahí de la fiesta finalmente pueden ser también muy diversos. Y ya la inclusión, que te inviten a bailar, que te inviten a convivir, que te inviten a estar a gusto en esa reunión, en esa fiesta, ¿no? Ahí con esa analogía podríamos ejemplificarla, porque claro que puede haber diversidad sin haber inclusión. Sí, y me encanta esa analogía porque es una manera muy fácil y más en México, ¿no? Que se entienda como parte de fútbol. Y bueno, hablando de ese tema en las empresas, ¿por qué es importante que haya inclusión y diversidad? Es una pregunta muy importante, qué bueno que lo haces. Al final de cuentas, las empresas pues tienen una gran responsabilidad actualmente. Debe de haber una convicción con esta temática. Ahora que podemos vincularlo ya con algunos aspectos legales como la NOM 035, que mide todo lo de los factores de riesgo psicosociales, donde de alguna manera todo el tema ahí del sentido de pertenencia, del reconocimiento, obviamente de la inclusión, pues van ahí de la mano, ¿no? Entonces, a final de cuentas, respetar la singularidad de cada uno de nosotros viene siendo algo muy benéfico para la empresa. Finalmente, una empresa que se maneja desde sus valores, incluso en su estrategia holística con el tema de la inclusión, pues tiene bastantes beneficios de entrada. Si tiene un equipo de trabajo diverso, pues va a ofrecer diferentes soluciones y diferentes formas de llegarle a diferentes mercados, diferentes formas de solucionar las problemáticas de sus clientes. Igualmente podrá llegar, como decía, a más mercados y eso logrará un mejor rendimiento financiero para la empresa. Sí, me encanta. Y también me imagino que hay como beneficios tangibles, ¿no? Había revisado una estadística que las empresas que tienen mayor diversidad de inclusión, el 75% de ellas tienen mayor ventas. Entonces, no solamente es que impacta la cultura, sino también impacta los ingresos de una empresa. Así como te decía, afecta favorablemente para el rendimiento financiero de la empresa. Padrísimo. ¿Y qué impacto tiene la diversidad en cuanto a la innovación y la productividad de una empresa? Es un aspecto súper importante porque definitivamente la diversidad e inclusión promueven la creatividad, ¿sí? Que va muy de la mano con la innovación.
Entonces, a final de cuentas, las personas que se sienten únicas, que se sienten integradas al núcleo laboral, les permite desarrollar más su potencial, se sienten recibidos dentro del entorno y cada uno va desarrollando su singularidad. Cada uno se siente parte del equipo. De esa manera, pues, va de la mano con cumplir los objetivos organizacionales. Entonces, definitivamente, empresas que promueven la diversidad e inclusión, entre otras cosas, bueno, pues también disminuyen el tema de la rotación, el ausentismo y pues sus KPIs, pues bueno, van por rumbos más favorables. Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, más allá de los beneficios, quisiera también tocar el tema de los retos. En tu experiencia, ¿cuáles han sido uno de los principales como desafíos que han enfrentado las empresas en las que tú has trabajado al implementar políticas de diversidad e inclusión? Pilar clave para poder entrar con este tema ahí de diversidad e inclusión es contar con el apoyo total y absoluto de la alta dirección. Es lo básico. De entrada es el requisito número 1, ¿no? Hay que llevar educación a todos los miembros de la organización para que este tema vaya permeando a todos los niveles. Empezamos con niveles gerenciales, mandos medios, se va cascadeando todo el tema hasta llegar a los niveles operativos. Es importante que este tema esté completamente difundido para que todos de alguna manera tengan el conocimiento, ir venciendo los sesgos inconscientes y de alguna manera pues también se vayan aclarando algunas dudas que existan, ¿no? Los mayores retos que se enfrentan en ocasiones, miedo a lo desconocido, resistencia al cambio. Vivimos en una sociedad donde las formas de pensar pueden ser incluso pues muy diversas, como hemos comentado, pero al final de cuentas el llevarles la educación sí cambia ese sesgo inconsciente, ¿no? Cuando ya se presentan los temas hablando de lenguaje inclusivo, apoyo a grupos minoritarios y vulnerables, a la comunidad de personas de la tercera edad, al final de cuentas eso implica de la aceptación en el mundo laboral que existimos, que es muy diverso actualmente, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo podrían las personas que trabajan en recursos humanos abordar la resistencia interna al cambio? ¿Qué les podrías recomendar tú? Ya llevamos definitivamente patrones conductuales ya muy arraigados, dependiendo de la educación que hayamos recibido en casa. Sin embargo, en ocasiones cuando hay pues ese deseo de tener mente abierta, de ver un poco más allá, de poder llegar a grupos minoritarios, hay que informarse, hay que acercarse a las fuentes confiables, hay que tomar cursos y definitivamente ver, ¿no? Si al vecino, a la empresa vecina le está yendo bien, pues hay que pedirle la receta, ¿no? Hay que volcar a ver quién está haciendo algo diferente, quién está marcando diferenciadores en sus resultados. Seguramente va a ser por temas de automatización, innovaciones en sus procesos, pero también por llevar atmósferas de trabajo mucho más agradable, que es el tema de la inclusión, ¿no? Y bueno, más allá de las organizaciones, cuando ya implementan, por así decirlo, las estrategias, ¿cómo pueden medir y evaluar los esfuerzos de diversidad e inclusión ya que se hayan implementado en una empresa? Cuando ya haces la implementación de un programa que iniciamos, lo vuelvo a repetir, con el tema de la capacitación, hay que iniciar teniendo una política establecida, una política que se define, se da a conocer y se aprueba por la alta dirección para también darla a conocer al personal. Es importante tener un comité activo que justamente vele por el estricto cumplimiento de la política. Entonces, final de cuentas, sí es bueno partir de un estatus de cómo está la empresa en ese momento de arrancar el proyecto, es decir, la satisfacción del personal medida obviamente por una encuesta, cómo está en ese momento la rotación, el ausentismo y después de cierto tiempo volver a aplicar los mismos mecanismos y ver nuestros KPIs, nuestros métricos, cómo se vieron impactados, ¿no? Entonces de esa manera podemos ir viendo los cambios, los impactos positivos, ¿no? ¿Y recomiendas a las empresas también ser transparentes en este tipo de numéricos, por ejemplo, en sus comunicaciones, como la página de la empresa, en conforme a cuánta diversidad hay en la empresa, así como la comunicación interna? Qué bueno que lo preguntas porque también ese es factor clave. Definitivamente con el personal se tiene que ser transparente. Es decir, debe de haber mecanismos que impulsen a ellos a aportar ideas, mecanismos para que ellos puedan denunciar alguna situación que se esté presentando y definitivamente tienes que tener en lugares visibles el posteo de toda esa información. Es decir, la política tiene que estar visible y del conocimiento de todo el personal.
El personal tiene que estar enterado de que existe un comité, quiénes son sus integrantes y de qué se encarga y cuáles son sus alcances. Y pues igualmente, ¿no? Ser congruente con lo que hacemos y con lo que decimos, ¿no? Y viceversa, ¿no? De esa manera logramos realmente el respeto de la gente, y si a eso le agregas que dentro de tu código de valores uno de ellos es la inclusión, como en nuestro caso, ya vas un paso adelante también. Y bueno, para conocer un poquito más a fondo acerca de las estrategias, ¿qué programas has implementado en algunas empresas que han tenido el mayor impacto? Mira, esta es la segunda empresa donde estoy que me ha tocado impulsar e implementar de manera formal la certificación para lograr el distintivo Equidad MX. Es Mejores Empresas para Trabajar en México LGBT. Quien provee este certificado es el organismo norteamericano HRC, con sus siglas en inglés, que es Human Rights Campaign, con sede en Washington, D.C., y tiene su versión para México y Latinoamérica, Equidad MX, Equidad BR para Brasil y Equidad AR para Argentina. Entonces, a final de cuentas, HRC es el brazo derecho del colectivo LGBT para todo el tema de la defensa de los derechos civiles, políticos, sociales y laborales sobre todo, ¿no? Este organismo va un poco más allá y tiene toda una metodología para poder evaluar a las empresas que se inscriban en esos programas, y hay requisitos que cumplir. Primero, pues tener una política bien establecida, contar con un comité activo, realizar actividades de atracción de talento, de mercadotecnia, de filantropía, y sobre todo cumplir con actividades adicionales, ¿no? Como tener baños neutros, etcétera, etcétera. Hay una serie de requisitos que hay que cumplir, y contando con el puntaje máximo de 100 se otorga ese certificado, ¿no? Esta es la segunda empresa donde estoy que me toca certificar. Tuve pues el agrado, el orgullo de haber certificado la anterior empresa, y fue la primera en Baja California, ¿no? Entonces siento haber dejado. ¡Ay, padrísimo! Sí, definitivamente. Aún así sigo en contacto con esta empresa para brindarle coaching y sigan conservando su certificación también la otra empresa. Más que nada porque hay que seguir logrando que los hitos inclusivos se sigan promoviendo y se sigan conservando, ¿no? Definitivamente, ese es uno de los logros que he tenido. A final de cuentas, no hay certificaciones en otro tipo de apoyos a grupos vulnerables con los que me toca pues realmente administrar los servicios del personal, como es grupos de personas de la tercera edad, grupo de personas con discapacidad. Entonces, al final de cuentas, también se les apoya para que estén laborando de una manera confortable, de una manera digna, y sobre todo que se sientan integrados y expresen, al estar haciendo sus labores, presenten su singularidad de forma integral. Sí, y veo que sí es bastante necesario que existan certificaciones para los demás grupos. Creo que es algo que hace falta. Pero regresando a esta certificación de Human Rights Campaign, ¿cuánto tiempo tarda aproximadamente una empresa en lograr la certificación? Hay que trabajar todo un año completo. De la empresa donde estoy, pues ya llevo la segunda certificación, la recertificación. Llevo 3 años aquí laborando. En el primer año me dediqué a hacer todo el permeo de la información, a hacer todo el tema de la difusión del tema, la concientización, la capacitación a todos los grupos, y ya después empezamos a hacer el acopio de la documentación y sobre todo la integración de todos los elementos que nos iba a llevar camino hacia la certificación, ¿no? Entonces es todo un año arduo de estar cumpliendo los puntajes necesarios para lograr esa certificación. En este segundo año que logré la certificación, con respecto a cuando estaba en otra empresa, he visto que cada vez el reto es más complicado, y pues hay que estar cumpliendo, ¿no? ¿Y es una certificación que se recomienda renovar cada año? Sí, es un programa voluntario, es un programa 100% gratuito. Nos puede marcar como una pauta para ver de qué manera estamos cumpliendo, ¿no? Para ver si vamos en buen camino. Es un buen termómetro, es una buena forma de que los colaboradores en compañía con la empresa vayan fijando su directriz para ir en buen camino. Cuando hacemos la medición de KPIs, vemos cómo se reduce la rotación. Ahorita pues tenemos una rotación de menos del 3%. Hemos estado a 0.30, algunos meses por ahí hasta 1.78. Entonces definitivamente son mecanismos de apoyo que ayudan a lograr una buena atmósfera, ¿no? Igualmente para las personas incluso que no pertenecen a la comunidad LGBT, finalmente lo ven como una forma de que la empresa respeta todo el tipo de ideologías, todo el tipo de orientaciones, respeta todo el tipo de ser de las personas, ¿no? Se convierte como en un branding empresarial, permite que todas las personas sean respetadas por el solo hecho de ser personas.
Así es como debería de ser. Creo que hace falta la difusión, ¿no?, de este programa. Estuve leyendo que solamente hay 261 empresas en todo México con la certificación, entonces creo que hace falta bastante trabajo de concientización y de difusión, pero sobre todo la aplicación, ¿no?, de las empresas, porque es un esfuerzo que tienen que hacer de manera interna y, como comentas tú, es voluntaria, pero es un beneficio para toda la población, especialmente pues para todas las personas que están vulnerables. Entonces, no solamente eso, sino no hay certificaciones como comentas tú para los demás grupos. Me encantaría que nos comentaras cómo no existe la certificación, qué tipo de como que KPIs o cómo es que miden ese tipo de esfuerzo para los demás grupos que no son de LGBTQ. Tenemos al personal identificado y hacemos, en este caso, nosotros la medición de cuánto personal tenemos en general, ¿no? Lo que le llamamos la plantilla de personal. Justamente tenemos un 52% de personal femenino y un 48% de personal masculino. Entonces, sí hay una equidad. Se ha dado, no hay mucho esfuerzo para hacerlo, simplemente como cuando promovemos las vacantes, hacemos el reclutamiento, los aceptamos en igual de circunstancias. Cualquier persona que se quiera unir a nuestras filas, pues aquí lo puede hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo lo medimos? Vemos las estadísticas, cuántas personas tenemos de la tercera edad, cuántas personas con discapacidad, cuántas personas extranjeros, ¿no? Pues tenemos que llevar nuestros controles. Sí vemos que nos da un buen resultado mostrarnos inclusivos porque el personal sí ve esa congruencia, ¿no? De entrada tenemos una política expuesta, una política de no discriminación que habla en todo sentido, ¿no? Incluso de las mujeres embarazadas, habla también de las personas que cuentan con alguna discapacidad, entonces está abierto a todo eso, ¿no? Considero yo que justamente Human Rights Campaign le da un enfoque exclusivo a la comunidad LGBT porque, para ser sinceros, la comunidad LGBT ha sido la comunidad mucho más segregada que hemos tenido en nuestra sociedad. Entonces sí requiere un foco de atención un poco más personalizado. Como decías ahorita, viste la estadística que 263 empresas en México cuentan con este distintivo. Sin embargo, el año pasado fueron 305, si mal no me equivoco, los que aplicaron, pero pues no todas tuvieron el puntaje total. Sí aparecen por ahí en el listado, pero no les dan el certificado. Tienen que tener los 100 puntos para poderles dar ese distintivo, ese certificado. Así es, sí son efectivamente los más vulnerables y falta mucha educación, ¿no?, en México. Así que creo que es importante que las empresas se informen de esta certificación. No es difícil y, como comentabas, es gratuito. Y me encantó cuando me comentaste eso porque ya no hay excusas, ¿no?, para aplicarlo a su empresa. Tengo una duda acerca de ¿cómo está afectando lo que está pasando ahorita en el gobierno de Estados Unidos, o más bien si va a afectar las políticas de diversidad e inclusión? Porque estamos viendo que muchas empresas americanas están quitando estos programas, y para las personas que me imagino yo que tienen la duda, a lo mejor el miedo de, bueno, si yo trabajo en una empresa que el corporativo está en Estados Unidos y yo trabajo en México, ¿me va a afectar a mí? Entonces, no sé si eso se ha platicado entre colegas que tienes en recursos humanos o lo han visto con otros corporativos y van a cambiar esas políticas en México. Mira, aquí es muy sencillo. Hay que considerar que esto, a pesar de que es el vecino país, lo tenemos aquí, cruzando aquí la frontera, somos un país libre y soberano. Somos un país que cuenta con sus propias legislaciones laborales. Tenemos una ley federal del trabajo. Tenemos una NOM 035. Entonces, al final de cuentas, cualquier empresa transnacional, cualquier empresa que venga de un país extranjero, estadounidense incluso, que venga a sentarse para hacer negocio en México, se tiene que acoplar a las legislaciones mexicanas para poder acoplar. En todo sentido, en cuestiones fiscales, de comercio exterior, y ya no se diga en cuestiones laborales, ¿no? Que en Estados Unidos estas empresas hayan afectado ese tipo de programas, pues bueno, muy lamentable, pero al final de cuentas en México tendría que suceder de otra forma. La respuesta en concreto es porque somos un país libre y soberano. No nos podemos subordinar ni nos podemos cambiar nuestras legislaciones porque otro país de origen así lo tiene. Así es, muchísimas gracias. Sí, creo que es importante abordar un poquito el tema precisamente porque muchas personas que trabajan en esas empresas han de tener un poquito de preocupación, ¿no?, por sus empleos y por todo el trabajo que se ha hecho hasta ahorita para tomar pasos hacia atrás. Entonces, vale la pena que sea de la voz de un experto, ¿no? Entonces, esperemos que eso calme las aguas y todos estén tranquilos. Sí, podemos estar tranquilos que nuestra legislación laboral definitivamente es extensiva para todo el territorio nacional. Cualquier empresa extranjera que venga a hacer negocio a México se tiene que acoplar a nuestras legislaciones laborales.
No, pues me da muchísimo gusto. Y también trabajas como coach para la certificación, ¿es correcto? Sí, como parte justamente del puntaje que uno tiene que obtener con el distintivo de equidad MX, hay necesidad de evidenciar a qué empresa una le da coaching. Obligatorio tiene que ser uno, a veces hasta 2 empresas que por ahí me lo solicitan y que por ahí quieren saber un poco más o que están interesados. Les doy toda la información, toda la receta completa para que obtengan esa certificación. Como te decía, lo principal aquí es de que tengan todo el apoyo de la dirección general para poder avanzar con este tema, ¿no? Y segunda, bueno, pues hay mucho trabajo que hacer en tema de información, en tema de capacitación. Y a lo demás, pues cumplir todos los requisitos que son muy extensos, ¿no? Pero sí, doy coaching igualmente con plantas hermanas que son parte de nuestro corporativo, que están en otras partes de la República. En ocasiones, pues que me piden, oye, aquí cómo le hago ahorita, pues yo voy empezando, pero con mi política, cómo la implemento, por dónde me voy. Acabo de contratar un grupo de personas de la comunidad LGBT. ¿Cómo logro hacer el onboarding, el curso de inducción? Bueno, te voy a pasar aquí algunos cursos que ya tengo ya definidos, ya tropicalízalos, a darles algunos ajustes a tu planta, etcétera, etcétera. Pero aquí lo importante es ser muy compartido, muy empático para ayudar, ¿no? Que otras empresas también logren esta certificación y logren de sus sitios lugares seguros e inclusivos. Ay, se me hace padrísimo y ojalá que escuchen este episodio de muchas empresas o muchas personas que estén en recursos humanos y que se inspiren y tomen acción y ya se contacten contigo o que también por su cuenta se eduquen y conozcan más esta certificación para que ojalá esos números suban porque 261 empresas en México es muy poco. Así es. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a ir llegando un poquito al final. No sé si hay algún mensaje con el que nos quieras dejar a todos los radioescuchas o a todos los que nos vean en el episodio en YouTube. Bueno, a final de cuentas, todo el tema ahí laboral pues ha ido cambiando, ha ido evolucionando, ¿no? Igualmente ya es mucho más frecuente trabajar de manera remota. En esta nueva era laboral, pues convergemos por ahí 4 generaciones laborales. Estamos los baby boomers, estamos los de generación X, estamos los millennials, estamos los centennials. Entonces, a final de cuentas, cosas que no se veían unas 2 décadas atrás. Darle ese pequeño adición al estar adicionando a nuestra estrategia holística, el trabajar con grupos vulnerables y minoritarios, como es personas de la tercera edad, personas de la comunidad LGBT, personas con discapacidad. Creo que eso es lo que logramos, un mayor engrandecimiento para la empresa. Hay que animarse a, en un momento dado, ser empáticos, a ser inclusivos, porque definitivamente eso es lo único que vamos a lograr, una buena publicidad para la empresa donde estamos trabajando, ¿no? Nuestra gente se sentirá orgullosa de trabajar ahí y lo verán reflejado con sus bajos índices de rotación. Ay, sí, me encanta. Así que anímense, contacten a Carlos si tienen alguna duda. No sé si nos puedas compartir cómo se podrán encontrar en LinkedIn en caso de que alguien se anime a iniciar a certificarse. Sí, está mi nombre completo, Carlos Eduardo Granados Ochoa, especialista de recursos humanos. Ay, padrísimo. Muchísimas gracias, Carlos. Y gracias por darte el tiempo, por compartir tus conocimientos, tu experiencia y sobre todo por ponerte a disposición de otras empresas para ayudarlos, porque sé que eso va a tener un gran impacto, no solamente en las empresas, sino al final del día con las personas. Y bueno, con esto llegamos al final del episodio. Carlos, de nuevo, muchísimas gracias. Espero que esto les haya ayudado a todos los que nos han escuchado y espero que sea de utilidad para sus empresas y al final del día para su equipo de trabajo. Así que recuerden que pueden seguirnos en Spotify, pueden encontrarnos en web y también en YouTube. Nos pueden encontrar en las redes sociales como Incomex Nacional. Y de nuevo, muchas gracias. Yo soy Diana López de Ventuc. Gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.